La protagonista de este episodio de Entrevista con es Guillermina López Bendito. Es investigadora en el Instituto de Neurociencias, centro mixto de la Universidad Miguel Hernández y el CSIC. El jurado de los premios Rey Jaume I ha fallado otorgarle el galardón en investigación médica. Nos colamos en su laboratorio para conocer en profundidad sus investigaciones. En primer lugar, muchísimas gracias por atendernos. En su laboratorio han trabajado en estudiar los lugares que procesan la información sensorial en el cerebro y en comprobar si las sensaciones se forman en el desarrollo prenatal o después del nacimiento. ¿Qué sabemos gracias a los estudios de su laboratorio sobre el tacto o la vista, por ejemplo? Sí, lo que nosotros hemos encontrado es que los circuitos que tienen que ver con el tacto, con la vista, se forman durante el desarrollo prenatal. Eso se conocía ya. Lo que pasa es que nuestro laboratorio lo que ha encontrado es que son funcionales esos circuitos. O sea que cuando estimulamos en un embrión la parte táctil, que en el embrión sería de un roedor, es el hocico, vemos que se activan las neuronas que en el futuro van a procesar esa información táctil. Ya en el embrión están formadas esos circuitos y son funcionales. ¿Y si alguno de esos sentidos falla, qué sucedería en el cerebro? Claro, eso es una de las preguntas más importantes en la que estamos trabajando, ¿no? No solamente en el cerebro sano, sino también en el cerebro, digamos, patológico, en el sentido de pérdida de un sentido sensorial, sobre todo cuando esto sucede en etapas tempranas. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando antes se pierde un órgano sensorial se producen adaptaciones mucho más grandes. Entonces nosotros queremos entender la capacidad de nuestro cerebro de adaptarse cuanto antes a esa pérdida sensorial y cómo lo hace, cuáles son esos mecanismos y que seguramente van a depender mucho de factores intrínsecos, digamos internos, porque estamos en etapas muy tempranas en las que, digamos in útero, en las que la interacción con el exterior es poca. Entonces creemos que tenemos que descubrir esos factores intrínsecos que intervienen en esa adaptación a la pérdida sensorial. ¿Y sería posible revertir alguna enfermedad de los sentidos, por ejemplo, algún tipo de ceguera o alguna enfermedad en el tacto, en la sensibilidad? Sí, más que el objetivo último en un futuro es poder revertir en el sentido de poder estabilizar o cambiar o adaptar al cerebro de una mejor manera. Lo que pasa es que para llegar ahí primero tenemos que entender qué es lo que ocurre cuando perdemos ese sentido sensorial tan temprano. Entonces nosotros queremos creer que en un futuro seremos capaces nosotros o con nuestra información y la de otros muchos grupos que trabajan diariamente en estos conceptos, ser capaces de generar terapias, dianas, intervenciones tempranas que nos permitan reconducir esos circuitos sensoriales para adaptar mejor al individuo y el cerebro del individuo a esa nueva fase, ¿no? Toda esta investigación y su trayectoria profesional acaba de ser reconocida en los premios Rey Jaume I, que le van a otorgar el galardón en investigación médica. ¿Cuál sería el siguiente paso o el siguiente reto en el que van a trabajar aquí en el laboratorio? Sí, bueno, primero tenemos que congratularnos por este premio. Yo creo que el premio Rey Jaume I no es cualquier cosa, es un premio de alto reconocido prestigio y por tanto estamos súper contentos de este éxito. Ahora mismo tenemos varios objetivos en marcha. Uno de ellos es seguir produciendo esos regeneración de circuitos en ratones o roedores privados de un órgano sensorial, lo que se parecería a un ciego congénito, por ejemplo, y seguimos trabajando en qué estrategias serían las mejores para recuperar esos circuitos, pero también estamos muy interesados en algo que creemos que nos va a mantener muy ocupados en los próximos años, ¿no? Y es el intentar entender cómo esos circuitos sensoriales recogen su especificidad sensorial, porque hace menos de un año hemos descubierto algo que era imprevisto, pero es fundamental, y es que los circuitos sensoriales se generan entremezclados, es decir, cuando uno toca los bigotes de un embrión de un roedor se enciende la corteza no solamente táctil, sino visual. Es decir, los circuitos no saben quién pertenece a qué sentido y eso se adquiere durante las primeras etapas, digamos, del desarrollo postnatal.
Creemos que hay estructuras en el cerebro que intervienen mucho en esta especificación de los circuitos. Entonces estamos trabajando en ver qué células en estas estructuras están implicadas, cómo podemos manipular esta ventana de tiempo en la que se especifican con el fin de intervenir una vez más en posibles problemas de la formación de estos circuitos sensoriales. Estupendo, pues muchísimas gracias por atendernos y enhorabuena por ese merecidísimo premio. Muchas gracias.